Rusia es el país más grande del mundo. Y por su pasado, cargado de secretismo, es un lugar muy rico en curiosidades y misterios que hoy empiezan a conocerse internacionalmente. En el lejano norte del mundo, donde aún hay cosas por descubrir, existen hechos muy interesantes, los cuales veremos a continuación en Cruzando el Umbral. Estos son los 8 misterios de Rusia más interesantes. Número 1. El lago Baikal. El lago Baikal es el lago más profundo del mundo, y uno de los más antiguos de la Tierra. Ubicado al sur de Siberia, el lago cuenta con 1680 metros de profundidad, y en él habitan especies únicas del lugar. Los primeros hombres que llegaron a habitar el lugar crearon petroglifos donde representaban a extraños seres en el río, y los pueblos nativos contaban la leyenda del dragón maestro del agua. Los primeros exploradores chinos que llegaron al lugar también dijeron haber visto criaturas en el agua, que bautizaron como dioses del lago, y aún en la época moderna hay pescadores que aseguran haber visto criaturas de grandes dimensiones nadando en las profundidades. En la zona se ven cosas extrañas, y luces inexplicables que muchos han indicado como ovnis, los cuales cada cierto tiempo se ven en el lago, mientras que hay archivos donde la aviación y la marina soviéticas han tenido encuentros con objetos extraños en las inmediaciones. Por ejemplo, en 1958 un avión Tupolev se estrelló en las aguas del río perseguido por un objeto volador desconocido, mientras que en 1982 buzos de la Marina rusa se encontraron con criaturas humanoides con trajes plateados a 50 metros de profundidad. Esa vez 3 buzos murieron al intentar perseguirlos y 4 más terminaron heridos. En otra ocasión durante la inmersión del submarino Paisis a 1200 metros el foco del sumergible se apagó y una extraña luz potente se fijó sobre el submarino con unos segundos, sin que los tripulantes pudiesen explicar qué pasó. Además en el lago desaparecen barcos misteriosamente, y como si fuera poco en 2009 se registró un extraño fenómeno cuando en invierno aparecieron inexplicables círculos de hielo sobre el lago descubiertos por la Estación Espacial Internacional. Número 2. El incidente Tunguska. El día 30 de junio de 1908, a eso de las 7 de la mañana, sobre Siberia Oriental en la zona de Tunguska estalló un objeto. Hasta hoy, nadie sabe qué cosa era ese objeto. El área donde se produjo el incidente está escasamente poblada. Solo un puñado de representantes de pueblos nativos fueron testigos, mientras que los cazadores notaron que una de las colinas de la localidad tenía su cima cortada como con cuchillo, mientras que en otro lugar apareció un lago donde el agua bullía. En las estaciones geofísicas del mundo se registró una onda de choque que envolvió 2 veces a la Tierra, y en Europa se observaron extrañas nubes que brillaban por la noche. El famoso geólogo Sergei Obruchev encontró un macizo forestal entero abatido al norte antes de encontrar el epicentro del suceso. La primera hipótesis fue un meteorito, pero nunca se encontró rastro alguno del cuerpo celeste. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que en lugar los árboles crecían más rápido de lo normal. Al río cercano llegaron multitud de expertos a estudiar la composición de las rocas y las anomalías magnéticas del lugar, siendo también una zona donde suceden extraños fenómenos de luces y desórdenes en los aparatos electrónicos de quienes se acercan. Número 3. La ciudad de Meshgorye. Durante la época soviética el secreto y el hermetismo era pan de cada día en la URSS. Una de las cosas de los soviéticos por esos días era hacer ciudades secretas, que no aparecían en ningún mapa, no podían ser visitadas por extranjeros, y estaban resguardadas por militares. Cuando la época soviética terminó muchas de estas fueron abiertas, pero una de ellas sigue siendo ocultada sin que sepa la razón. Ubicada en el monte Yamantau, que en lengua primitiva significa monte maligno, existe una ciudad que hasta 1996 no apareció en ningún mapa. Casi no hay fotos del lugar, pero se sospecha que existe abajo un búnker gigantesco destinado a ser la última ciudad rusa en caso de un ataque nuclear o un refugio para políticos en caso de emergencia. Otros dicen que es una base militar nuclear de mano muerta, lo que significa que tendría un mecanismo para lanzar misiles como respuesta automática a un ataque, aun cuando no quedase ningún ruso con vida.
Como fuese, aun cuando se le piden explicaciones al gobierno ruso, simplemente no se da ninguna información, a pesar de que en Meshgorje se estiman unos 30.000 habitantes que trabajan en algo desconocido. Número 4. El Valle de la Muerte. En la península de Kamchatka, cerca de los majestuosos volcanes, se encuentra una zona de unos 2 kilómetros de largo y de 200 a 300 metros de ancho que es denominada Valle de la Muerte. Este nombre le dan los locales puesto que todo ser vivo que entra al lugar muere en pocos minutos, sin que se pueda aún definir la causa de este fenómeno. El valle, a los pies del volcán Kijupinich es bastante pintoresco, con varios manantiales que esparcen vapor, y los habitantes del lugar siempre lo evitan al pasar, recordando la última vez que un grupo de cazadores logró escapar del lugar, saliendo muy enfermos y perdiendo varios perros en el lugar, los cuales murieron rápidamente. Según los colaboradores de la reserva natural en donde está el valle, más de 100 personas han muerto en el lugar inexplicablemente en los últimos 80 años. Número 5. Los hombres del Monte Altai. Este territorio tiene un sinfín de leyendas sobre sí, pero existe una muy curiosa que dice que en las montañas cercanas a la ciudad de Kemenovo habitan hombres de las nieves. Corren rumores de que en la zona montañosa Gornaya Shoria los cazadores locales divisan antropoides peludos de entre 1,5 a 2 metros, circundo incluso fotos de las cuevas con huellas de los comúnmente llamados Yeti. Mientras la ciencia descarta la existencia de estos seres, son muchos otros los que piensan que quizás un lejano pariente del hombre de las cavernas haya sobrevivido en las zonas montañosas, especie de la cual se tienen avistamientos en muchas zonas alpinas alrededor del mundo. Número 6. La zona anómala de Perm. Desde los 80 la misteriosa zona ubicada cerca de la localidad de Molepka, a orillas del río Silva en la provincia de Perm ha inquietado a muchos. En tiempos antiguos este lugar fue sagrado para el pueblo mansí, los cuales realizaban sacrificios en el lugar. Con el correr del tiempo las personas fueron migrando del lugar, dejándolo poco poblado. Existen registros ya desde los años 30 en donde los campesinos relataban sobre objetos voladores desconocidos que sobrevolaban el área, antes de que se hablara sobre los fenómenos ovni. Las investigaciones posteriores recopilaron testimonios de los locales, donde se hablaba de bolas extrañas girando en el aire, luces en el cielo, y de extraños padecimientos que sufrían los locales como ansiedad y subidas de presión sin motivo aparente. Incluso a veces experimentaban desorientación, al punto de que hasta los cazadores experimentados tardaban semanas en salir de aquellas zonas, sin saber qué causaba tales efectos. Número 7. Piedra Azul de Yaroslav. Este objeto de veneración está ubicado a orillas del lago Pleschevo en la provincia de Yaroslav. Desde tiempos retos se creía que la piedra podía cumplir los deseos. Los vecinos afirman que el objeto estaba vivo, y que al tocar su superficie se podía sentir que estaba templada, así como historias que dicen que la piedra puede emitir una extraña luz azul. Lo enigmático de la roca es su capacidad de transportarse. Los pueblos que colonizaron la zona hace 2000 años la eligieron como objeto sagrado y la ubicaron en una colina a 30 metros de altura, a distancia del lago. Pero poco a poco el objeto fue rodando hacia su lugar preferido. En el siglo XVII, cuando los ortodoxos decidieron exterminar las creencias paganas de la población, la piedra fue lanzada a un foso profundo, pero pasados 15 años el objeto fue nuevamente encontrado en su lugar a orillas del lago. Para poder controlar a la piedra, la sacaron y la llevaron para emplearla como piedra angular en una iglesia. Pero cuando la transportaban por el hielo del lago la piedra se resbaló y se hundió en las profundidades. Pasaron 40 años, y la piedra volvió a aparecer en el mismo lugar de siempre. Número 8. Kasputin Yar. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética decidió aprovechar los conocimientos de la Alemania nazi, y eligió un lugar desolado llamado Kasputin Yar, ubicado a 100 kilómetros de Stalingrado para experimentar. Se construyó en el sitio una enorme red subterránea donde probaban armas y proyectos secretos, además de vigilar los cielos, puesto que en el lugar se decían que volaban luces extrañas. Es en 1948 donde supuestamente se produjo la caída de un objeto extraño en el lugar, por lo que los soviéticos se dedicaron a estudiar estos fenómenos, y el propio Stalin dio la orden de derribar cualquier objeto extraño en los cielos.
Muchas fuentes plantean la guerra entre los soviéticos contra objetos extraños, y sobre la base se produjeron combates entre los MiGs rusos y extraños objetos con forma de cilindro. Mientras que varios pilotos terrestres fueron muertos, también varios objetos fueron derribados. La situación fue tal, que la base recibió 3 ataques muy grandes de estos enemigos desconocidos, produciéndose verdaderos enfrentamientos entre el hombre y los UFOs en un lugar que, hasta el día de hoy se conoce como el Área 51 rusa. Con el fin de la era soviética estos incidentes empezaron a conocerse poco a poco, pero aún hoy se siguen viendo extraños fenómenos sobre aquella base militar. Muchos son los enigmas que rodean al país más grande del mundo. Sobre esos territorios poco explorados el misterio encuentra un lugar para anidar. Son muchas las cosas anómalas que ocurren en el lejano norte del mundo. Aún falta por hablar del cementerio de Kesma, el agujero de Kola, el misterioso lago azul, los subterráneos de Moscú o las anomalías de la cordillera de Medveditskaya. Pero eso será en otro momento. Gracias por ver el video. Si te gustó dame me gusta, y si te suscribes te traeré periódicamente más cosas interesantes. Por favor compárteme en Facebook, así me ayudarías mucho y podré seguir haciendo videos. Estás en Cruzando el Umbral. Hasta pronto.